Hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a todos. Hoy les traigo un nuevo proyecto que está en la sección de casas fáciles para Belén. Miren, es este espectacular proyecto, ¿sí? Una casita con unos detalles bien bonitos para que ustedes lo elaboren de manera muy sencilla en sus casas y puedan disfrutarlo en temporada navideña. Así que amigos, los invito a que me acompañen hasta el final y elaboremos juntos este nuevo proyecto. Amigos, para este proyecto que está dentro de la sección de casas fáciles para Belénes, acá ya tengo las piezas cortadas que les voy a mostrar cómo son. Son 4 piezas que voy a cortar inicialmente de 15 centímetros por 8, pues son 4, las cuales al final vamos a unir para dar la estructura a la casa. Esta va a ser una casa de 2 pisos, entonces acá pueden ver que dibujé puerta abajo, ventanas en la parte de arriba. En la pared lateral derecha tengo una ventanita, en la pared lateral izquierda otra ventana, pero en la parte de abajo, pues ahí las tengo dibujadas. Ahí ustedes pueden ver cómo quedan. Listo, esta pared la de atrás, esta no tiene nada. Tengo la base, que son 2 piezas de 11 centímetros por 14, y para el techo voy a utilizar 2 piezas, una de 10 por 10 y una de 9 por 9. También voy a usar media esfera de icopor número 6 o de 6 centímetros de diámetro, partida a la mitad, ¿sí? O sea, media esfera. Y acá ustedes pueden ver unas piezas de madera, en las cuales les voy a utilizar palitos de paleta, como pueden ver, todas estas, y algo de palito de brocheta para unos postes. Entonces aquí pueden ver las medidas. Simplemente vamos a armar una ventana, entonces aquí tengo la parte para las ventanas. Ya más adelante les voy a mostrar cómo la armamos. Aquí para esta ventanita de acá, pues las puerticas y estos maderitos que le vamos a poner acá en la parte de abajo, solo por decoración. Esto ya es promediado que he salido, pues no tiene mucha medida, solo de pronto de 4 centímetros. Y para el arco vamos a utilizar palito de paleta cortado en secciones pequeñitas de 1 centímetro para pegarlo así en el contorno. Para esta parte vamos a armar un tejado pequeño aquí, una saliente, entonces voy a utilizar 3 palitos de 5 centímetros con unos palitos cortados en diagonal y los postes que ya les mencioné, 3 postes de 3 centímetros que los sacamos de palito de brocheta, ¿no? Y aquí 4 postes de 2 centímetros. Listo amigos, ya con estas piezas entonces vamos a comenzar a armar nuestro proyecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar la ventana grande, esta de acá. Estas son las piezas, miren, estas piezas de aquí de madera, estas de acá y esta mallita. Es una ventana que se conoce como ventana de arco o en inglés bow windows, entonces como ustedes la conozcan, ¿no? Entonces es un tipo de ventana a ese estilo. Vamos a tomar estas piezas entonces, acá yo las dispuse así para que ustedes puedan ver cuáles son las piezas y puedan armarlo fácilmente. Entonces primero vamos a tomar estas piezas de acá y vamos a unirlas. Voy a utilizar pegamento blanco para trabajar con madera, es mejor para que todo nos quede bien unido, ¿no? Y acá entonces vamos a pegar, miren, les voy a mostrar así nada más. Vamos a colocar estas 3 piezas y vamos a pegar sobre estas 2 palitos de los extremos, ¿listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Pues le aplico pegamento en los extremos y lo pego. Bueno, aquí ya dejé pasar el tiempo, ya quedó bien pegado, se secó bien el pegamento. Ahora vamos a tomar esta mallita, que es una pieza de un mosquitero o malla de angeo, como ustedes lo conozcan. Pueden utilizar también tul. Entonces esto corté el tamaño igual a la ventana, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es pegarlo acá y después lo vamos a pegar acá, esta estructura. Entonces aquí podemos utilizar la silicona caliente. Aplicamos aquí en estas 3 partes y lo vamos a pegar. Y también vamos a utilizar estas piezas de acá, miren, acá, que serían estas 3 piezas de 5 centímetros, estas 2 de 6 centímetros. Esta es la parte de atrás de la ventana. Entonces miren, los palitos de 6 centímetros van en este sentido, que va a ser la parte de atrás. Esto lo vamos a pegar sobre estos palitos, los de 6. Vamos a pegar esto acá sobre esta pieza, así. Aquí que quede a ras en esta parte. Acá vamos a dejar esto sobresalido, pero entonces antes de eso voy a
pegar la mallita. Para esto podemos utilizar silicona o pegamento blanco, ¿no? Pero como ya les mencioné, es mejor todo con pegamento blanco. Entonces aquí aplico, vamos a pegar la mallita, y con este mismo pegamento, o si ustedes quieren aplicar un poco más, pues también se puede, ¿no? Vamos a pegar estos palitos acá en esta parte, y esto es para unir tanto la malla como los palitos de la estructura. Se acomodan bien, miren acá y acá. Así entonces ya queda pegada tanto la malla como los palos de la estructura, miren. Los alineamos bien, ¿no? Aquí pues la malla también se adhiere. Después de tener esto aquí bien alineado, entonces vamos a tomar estos dos palitos de 5 centímetros y los vamos a pegar acá en esta parte, la parte que queda sobrando aquí. Aplicamos pegamento y vamos a pegar también estas dos piezas. Es una ventanita sencilla, ¿no? No la vamos a hacer exactamente como es, pero para que nos quede algo diferente y que algo bonito. Listo, miren, así. Esta tablita ya al final la vamos a pegar porque estaba aquí en esta parte, la parte de arriba. Entonces por ahora aquí dejamos que se seque bien. Bueno, mientras esto se seca, lo podemos dejar a un lado y vamos a trabajar sobre estas tres paredes. Esta es la pared de atrás, entonces no le vamos a hacer nada. Pero entonces en estas tres paredes sí. Por ejemplo, en estas ventanitas van al final, las puerticas de la ventana. Entonces esta pieza, ahorita lo que vamos a hacer es abrir la ventana, vamos a abrir aquí también la puerta, ¿sí? Vamos a abrir todo lo de las ventanitas. Con el cúter vamos a cortar y a sacar estas piezas. Listo, entonces sacamos la ventana, la puerta y estas tres ventanitas de acá. Aquí en esta parte les muestro, miren, acá tengo marcado entonces la parte de la ventana, las ventanitas de acá. Esto lo vamos a cortar y vamos a abrir unos agujeritos para introducir acá, por ejemplo, estos postes. Los vamos a dejar abiertos, estos tres agujeritos, y las piezas que vamos a pegar de madera, estas las vamos a retirar, que es un techo adicional. Y estas, entonces, después de abrir los agujeros de las ventanas, vamos a pegar esta pieza de madera, este arco, y vamos a pegar estas piecitas acá en la parte baja de las ventanas. Bueno, aquí ya terminé de pegar todos estos palitos en el contorno de la puerta, estos de acá que ustedes vieron ya cómo lo hice, y ahora voy a armar este pequeño tejado que va en esta parte. Entonces simplemente vamos a tomar estos tres palitos y con estos dos que corté en diagonal, miren, estos ya no tienen una medida muy específica, simplemente es un palito que abarque aquí en diagonal y lo voy a pegar uno a cada lado, así que me quede de esta manera. Esto, miren.
así lo voy a pegar, simplemente aplicando el pegamento para que una estas piezas y me dé la forma que deseo. Bueno, debe quedar así, listo. Entonces lo vamos a dejar secar muy bien. Ahora, como ya lo hemos hecho en otros videos, voy a tomar esta pieza que quedó de la puerta y la voy a pegar junto con 3 palitos. Miren, tomé 3 palitos que sobrepasen el tamaño y simplemente, miren, la puerta simplemente es aplicar el pegamento y pegarlos sobre esto. Miren acá, le aplico bien el pegamento, lo esparzo bien. Si ustedes quieren con un pincel también lo pueden hacer. Y simplemente vamos a pegar y a esperar que seque muy bien para después cortar por el contorno y dejar el tamaño o la forma de la puerta. Miren acá, debe quedar así. Y ahí entonces vamos a esperar a que todo esto seque. Bueno amigos, aquí entonces ya se secó todo. Aquí la puerta entonces la dejé secar, después con el bisturí le corté en el borde y miren, queda con la misma forma. Ahora simplemente le retiramos este cartoncito y ya queda así, y ya después la vamos a pegar aquí más adelante. Listo, si queremos le podemos poner 2 palitos así atravesados, ya va en gustos, de pronto cortar 2 pedacitos y pegarlos así, uno de arriba y otro abajo. De pronto ahorita corto 2 pedacitos y se los voy a pegar así. Bueno amigos, ya con esto ahora lo que voy a hacer es trabajar en esta ventana. En la ventana, esta se llama ventana de arco. Entonces miren, vamos a tomar esta pieza que ya está pegada, vamos a tomar estas son las de las puerticas de acá, ¿no? Entonces estas son las piezas, pero voy a hacer algo adicional. Recuerden que había utilizado 2 palitos de 6 centímetros, pero entonces quiero darle un poquito más de altura. Entonces lo que voy a hacer es cortar otros 2 pedacitos y se los voy a pegar a este, ¿sí? Para darle más altura. Miren. Entonces al hacerlo así queda más separado de acá, de la pared, entonces nos va a dar un efecto visual mejor. Y como ya les había mostrado, era una parte de arriba, en la de abajo no le había cortado, pero entonces cortamos otro palito de 5 centímetros para pegarlo en la parte de abajo también. Listo, y acá en esta pieza, la que tiene esta abertura, esta ventana, que es la pared lateral izquierda, entonces aquí miren, acá está marcado con lápiz. Vamos a marcar el contorno de la ventana, lo vamos a centrar. Aquí podemos dejar más o menos 2 centímetros y aquí centramos. Marco con lápiz y después vamos a marcar dónde va a quedar más o menos esta parte de la ventana desde aquí. Listo, miren. Y después entonces de tener esto así marcado, vamos a tomar pintura de color negro y vamos a pintar este cuadro. Este cuadrito de acá lo vamos a pintar de color negro para que cuando peguemos la ventana entonces quede con profundidad. ¿Listo? Entonces bueno, ahorita lo voy a pintar y ahora lo que voy a hacer es, como les dije, pegarle estos 2 palitos, uno a cada lado. Bueno, así entonces pintamos esta parte y ahora vamos a tomar la mallita. Si de pronto la tela que ustedes utilicen es blanca, es clara, pues no hacen este paso, pero si es así este color, entonces voy a tomar un color champaña, un hueso, color así claro, y si no tienen pues uno blanco puede ser, y voy a pintar la mallita así este color. Listo, queremos realzar esta parte y entonces es necesario que le apliquemos para que con el fondo, cuando pongamos esta puerta, entonces se realza bastante. Listo, y le pasamos bien el pincel para que no queden tapados los huequitos. Simplemente lo pasamos y vamos dándole color. Bueno amigos, ya entonces con esta parte pintada, con esta pieza que le añadí el palito adicional y con la mallita pintada, entonces podemos pasar a pegar esta pieza acá. Listo, entonces simplemente puede ser con pegamento blanco o con silicona, ustedes deciden cómo lo quieren hacer, lo van a unir. Aquí para darle una fijación voy a aplicarle pegamento blanco. Igual como les dije, pues si ustedes quieren pueden pegarlo con silicona caliente también. Entonces acá lo fijo
alineamos donde hicimos la marquita. Ya después de tenerlo allí pegado, entonces tomamos esta tablita, se la pegamos aquí en esta parte y la otra de 5 centímetros la pegamos en la parte de abajo. Bueno, miren cómo queda la ventana, ya queda bien armadita, se ve muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarla secar, que se seque bien esta pieza. Entonces la vamos a dejar aquí a un lado. Mientras tanto vamos a trabajar en estas piezas, que es la frontal y la lateral derecha. Miren que aquí le hice unos dibujos de cuando se cae el repello o el estuco de las paredes, entonces se queda viendo el fondo como de los ladrillos. Listo, entonces en estas partecitas, miren, aquí lo hice que coincidiera, y aquí en esta esquina. Para esta partecita vamos a tomar un poquito de pintura blanca y vamos a rellenar esa parte donde hice ese dibujito. Miren. Ustedes pueden hacerlo la forma que quieran, ¿no? Si quieren hacer esto así, simplemente es para dar un pequeño toque decorativo. Entonces lo que hacemos es tomar pintura blanca, vamos a rellenar allí, después dejamos secar y encima de esto vamos a pintar ladrillitos. Entonces debemos darle un fondo. Listo, entonces voy a pintar acá, voy a pintar esta parte y esta partecita de acá también. Bueno, aquí ya terminé de pintar de color blanco esto. Ahora voy a tomar un poco de terracota y voy a comenzar a darle color a estas tablitas de acá. Pues se supone que estos son ladrillos, entonces eso es lo que voy a hacer, pintarlos de color terracota como si fueran ladrillitos. Así vamos a hacerlo en toda esta parte. Bueno, aquí ya terminé de pintar esto y ahora entonces, como ya se secó la parte blanca, vamos a seguir con esta pintura con un pincel pequeño así como este y vamos a comenzar a dibujar ladrillitos. Se supone que esta es la parte donde los ladrillitos se ven porque se cayó el estuco. Entonces tratamos de hacerlos. Ya ustedes se ubican bien, se ubican mejor. Aquí para mostrarles me queda un poquito incómodo, pero entonces estoy tratando de hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los ladrillitos así como normalmente se ven. Y los vamos a comenzar a hacer. Listo, entonces los vamos haciendo así, escalonados, y completamos esta parte, esta y esta. Listo amigos, aquí ya terminé de pintar esto, miren cómo queda. Entonces ya lo dejé secar y ahora vamos a darle color a lo que es madera. Todo lo que es madera le voy a aplicar un tono de marrón. Podemos usar diferentes tonos de marrón, el que a ustedes más les guste. Voy a usar un marrón claro. Y acá en esta parte pues vamos a aplicarlo diluido. Esto es si ustedes quieren pintarlo, ¿no? Si no, entonces lo pueden dejar en el color natural de la madera. Entonces aquí ya tengo un poco de pintura y lo que voy a hacer es aplicar la pintura bien aguada, así como ya les había mostrado de pronto en el video anterior. Vamos a aplicarla aguadita. Listo, simplemente vamos a comenzar a pasarlo por estas piezas que ya tenemos listas, así. Miren, así vamos a pasarlo y aquí con cuidado tenemos cuidado de no pintar la mallita. Entonces acá, que en esta ocasión quise darle este tono, entonces lo aplico así bien aguado. Listo amigos, miren cómo queda, ya pinté todo lo que es la madera, entonces nos queda así. Bueno, listo, ya teniendo esto así, entonces ahora voy a tomar las dos piezas de la base, las voy a unir y las del techo también.
vamos a unirlas. Entonces voy a tomar la pieza de 10 centímetros, voy a tomar la de 9 y la voy a pegar sobre esta para que me quede así, me quede centrado. ¿Listo? Entonces pegamos esto y continuamos. Listo, ya después de pegar las piezas, entonces acá ya tenemos estas piezas unidas. A esta, por ejemplo, le vamos a poner la esfera aquí en el centro. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la silicona primero en el cartón. La dejamos que se enfríe un poquito y pegamos la esfera allí. Listo, para que no se nos vaya a derretir el icopor. Entonces la centramos. Procuramos no echar demasiada. Miren que no me fijé, eché demasiada y me quedó la silicona por fuera. Listo, pero aquí ya lo arreglé. Entonces acá pegamos esta esferita centrada. Ya queda listo el techo y acá con la base vamos a comenzar a armar la estructura. Bueno, ya después de tener esta pieza aquí, entonces ya vieron cómo armé la estructura, que pegué el techo, lo pegué aquí más bien a ras y corrido hacia adelante, ¿sí? Porque necesito que acá tenga un espacio para pegar estos palitos de 2 centímetros. Miren, los que vamos a cabo de 2 centímetros, estos postecitos van a ir acá. Entonces, para que tengan un espacio para poderse pegar. Listo, entonces acá sencillamente los vamos a distribuir con la silicona. Vamos a pegarlos allí. Pues acá ya ustedes deciden si con silicona o pegamento blanco. Pues miren, acá los voy a pegar así, distribuidos. También entonces acá vamos a tomar los postecitos de 3 centímetros y a este le aplico silicona allí. Vamos a introducir el postecito, vamos a dejar así, los vamos a pegar los 3 y después vamos a tomar esta pieza que va a ser la parte del tejado. Entonces miren, ustedes miden si quieren más hundido, que sobresalga un poquito el palo, pues aquí lo pueden medir, ya con este sabiendo a qué distancia queda, entonces lo pegan que quede un poquito salido como les digo. También vamos a pegar la puerta acá, aplicamos silicona en esta parte y en esta parte pegamos aquí, puede ser,
Si ustedes la quieren dejar un poquito abierta, cerrada totalmente. Y con estas tablitas que son de 2,5 centímetros vamos a pegarlo aquí en la parte de las ventanas, así. Listo, va a pegar de esta manera para que queden abiertas así. Bueno, entonces ya procedo a pegar esto y continuamos. Bueno amigos, aquí entonces ya pegamos todas estas piezas, solo me falta esta aquí. Simplemente aplicamos la silicona y pegamos, y ya después de esto entonces ahora vamos a proceder a pegar, a aplicarle en las paredes. Voy a aplicar arena artificial, esta arenita que se consigue en estos almacenes de dólar. Miren como queda, ¿sí? Un techito acá adicional, miren cómo se ve. Miren aquí, acá, los palitos. Entonces ahora, como les digo, vamos a aplicar la arena. Esta es la arenita artificial que conseguimos en estos almacenes de dólar. Y simplemente aplicando pegamento sobre la superficie, le esparcimos con un pincel, aplicamos bien el pegamento, tratando de no untar todo lo que hicimos con la madera, ¿no? Y aquí en estas partes donde hicimos este efecto de ladrillo, entonces vamos a aplicar el pegamento aquí en el contorno, no, para que no se cubra esto con arena, ¿no? Aquí en este contorno acá, con cuidado. Vamos a hacerlo por tramos primero. Podemos hacer primero la parte del techo, ya después de eso entonces nos concentramos en aplicar aquí en esta partecita de abajo. Por ejemplo, acá podemos aplicar el pegamento así con cuidado, vertimos la arena, cubrimos. Ya cuando tenemos todo el techo listo, esta parte y esta parte, entonces podemos empezar con una cara a la vez, y vamos continuando ya con otra cara hasta que completemos toda la estructura. Acá en la base no voy a aplicar porque voy a aplicar césped artificial, entonces ahí ya le vamos a dar contraste al proyecto con este césped para que tenga más color. Listo amigos, entonces ya esto es lo que voy a hacer. Bueno amigos, miren cómo se ve. Ya acá le apliqué esto en todo el contorno. Recuerden que ustedes, si quieren, pueden, en vez de aplicar arena, pueden estucarlo como lo he hecho en otros videos. Aquí les dejo el enlace de un video donde estuco casas de estas, entonces para que lo vean. También pueden aplicar fibra, como por ejemplo el yute. Miren, acá tengo de esta cuerdita del yute. Ustedes simplemente picándola con una tijera pueden sacar el material así. Y si lo quieren bien finito, así como este que es bien pequeño, entonces cortan pequeñito.
toman la punta y van picando cortico. Si lo quieren más largo, pues cortan más largo, ¿no? Pero si lo quieren bien finito, entonces cortan pequeño. Y ahí va saliendo esto. Listo para cubrir también las paredes. Allá va en gustos o lo que a ustedes les quede más fácil de conseguir. Ahora entonces voy a aplicar el césped. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Simplemente vamos a aplicar el pegamento en la base, vertimos el césped y retiramos el exceso. Y recuerden aplicar aquí en este bordecito. Bueno amigos, y así ya queda terminado, ya he dejado secar bastante, puede que le falte un poquito en alguna parte, pero ya he dejado secar bien el césped, la arena, y miren cómo queda, ¿sí? Este proyecto queda muy bonito para que ustedes lo elaboren para decorar sus belenes o, como lo he dicho en otras ocasiones, para las personas que quieren hacerlo para vender, también es un perfecto proyecto. Aquí de pronto, si ustedes quieren adicionar algo, pueden colocarle algunas ollitas, algo que ustedes quieran poner. Yo por ejemplo hice esta tina de madera solamente con 3 palitos del mismo tamaño, con palitos de paleta, y corté 2 pedacitos así, con esta forma. Miren, y los pego. Esto y lo pintamos de la misma manera como hicimos acá. Esto para pegarlo acá, y podemos colocarle un poquito de esta fibra que anteriormente les mostré cómo se hace. Entonces puede ser ponerle un poquito como si fuera el comedero de los caballos, de las vacas. Ponemos un poquito de heno, puede ser con silicona, y lo pegamos allí. Esto es un detallito así como por darle más un toque decorativo a esta parte, pero como les digo, pueden poner ahí ollitas o costales, algo que ustedes quieran poner para darle un toque adicional. Entonces amigos, espero que les haya agradado este proyecto, que lo pongan en práctica para decorar sus belenes y que le saquen bastante provecho a estos proyectos que siempre hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Muchas gracias como siempre, un abrazo para todos. Recuerden suscribirse, los que aún no lo han hecho, las personas nuevas que llegan al canal, pueden regalarnos también su like, que es muy importante, dejar sus comentarios, también es muy importante para nosotros sus comentarios, y si pueden compartir este video con sus amigos en sus redes sociales, pues nos ayudaría muchísimo también. Entonces amigos, nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.